Vamos a continuar con el maestro Emilio Ricardo Peña Rangel. Les voy a dar algunos de sus datos académicos y profesionales que son también muy interesantes, con una gran experiencia y trayectoria en la práctica del derecho. El maestro está formado en las universidades de la Ciudad de México, del Estado de Morelos. Realizó estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En el ámbito profesional destacan del maestro que ha sido coordinador general de la zona norte de la Fiscalía Especial para Atención de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República. Ha sido coordinador general de la zona sur de la Fiscalía Especial para la Atención también de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República, y además director general de Control de Procesos de la Fiscalía Especial en esta atención de delitos electorales. También ha sido coordinador de asesores del fiscal especializado para la atención de delitos contra la salud, coordinador ejecutivo de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la salud, y además ha sido director general de recomendaciones y amigables conciliaciones en derechos humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, atención a víctima y servicios a la comunidad de la Procuraduría General de la República. En el ámbito académico, el maestro ha destacado en las siguientes actividades: investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro de la Comisión Redactora de los Códigos Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dependiente del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, miembro de la comisión encargada del programa de depuración de mandamientos judiciales implementado por la Dirección General de Control de Procesos de la Procuraduría. Dentro de sus publicaciones destaca la postura del ofendido, la víctima del delito y los recursos en materia penal. Es coautor, entre otros, de artículos como el bien jurídico y bien jurídico penal, tutelado en la revista de la Facultad de Derecho, epistemología del juicio penal oral, entre otros artículos interesantes que ha sacado el maestro, y actualmente es abogado postulante. Maestro, tiene el uso de la palabra. Gracias, ¿se escucha? Buenas tardes. Pues antes que nada agradezco la invitación que me hizo favor de hacer hacia mi persona la doctora Patricia González Rodríguez, por supuesto al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, pues aquí entrando en materia, me gustaría explicar un poquito o comentar un poquito acerca del origen de este Código Nacional de Procedimientos Penales, para luego entrar al tema que me tocó comentar con ustedes, que es el derecho a la libertad y el principio de inocencia en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta reforma, como ustedes saben, de los llamados juicios orales, que realmente es juicios acusatorios cuya expresión procedimental es la oralidad, nace con la reforma constitucional de 2008. Sin embargo, como siempre dejamos las cosas al último, no hubo participación o muy poca participación de los estados de la República y sobre todo a nivel federal, y no se crearon las condiciones para generar los procedimientos en cada uno de los estados. La federación coincidió, para hacerlo más fácil, sacar el Código Nacional, que tiene aplicación local y federal. Desgraciadamente, por las premuras, pues este código está lleno de errores ortográficos y de fondo y forma. Descartes decía desde 1637 que el fondo es forma, entonces estamos atrasados como 400 años en hacer las cosas bien. Otro de los temas que tengo que comentar es la falta de capacitación de los servidores públicos involucrados en este nuevo sistema. Sí hubo por parte en su momento de las personas que estaban entusiasmadas en empujar este nuevo sistema, en capacitar a servidores públicos, sobre todo ministerios públicos y jueces, para que cambiaran del sistema tradicional a este nuevo sistema. Sin embargo, la capacitación fue solo y exclusivamente en el ámbito procesal. Y desgraciadamente también, pues las personas que emigraron del tradicional o los nuevos que le entraron de lleno al nuevo sistema, pues solamente se aprendieron de memoria las reglas del juego del nuevo Código Procesal o del nuevo sistema de justicia procesal penal,
pero por desgracia hay bastante falta de capacidad en lo que viene a ser el derecho sustantivo, teoría del delito, teoría de la pena. Y esto hace que se desfase la aplicación correcta del código en principio. Yo sugiero, como lo vamos a ver más adelante, que si ya el Estado mexicano le entró a hacer un Código Nacional de Procedimientos Penales, pues necesariamente va a tener que hacer un Código Penal Nacional, pues para que empate la aplicación del nuevo sistema jurídico lato sensu penal. Acá necesitamos, para el tema que nos ocupa, ver tres figuras, que es la libertad durante el proceso, la sentencia, que puede perjudicar la libertad de alguien, y la ejecución de la misma. Acá creo que el tiempo de participación solamente son 30 minutos, ¿verdad? Entonces es muy amplio el tema de la libertad. Voy a centrar más su atención con relación a la medida cautelar privativa de la libertad, y creo que hay un error, o varios, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que los voy a destacar. En principio, volviendo al tema del Código Penal Nacional, si es que se da, pues tendríamos que hacer una lista profunda de ver cuáles conductas actualmente vale la pena dejarlas al derecho penal y cuáles excluirlas del mismo para respetar el principio de última ratio en materia penal. Es decir, no cualquier conducta que se cometa debe ser bajo la tutela o la amenaza penal, sino hay que pulir los códigos o el código para fincar nuestra atención en los delitos que a todos nosotros nos preocupa, de alto impacto o que lesionan gravemente a la sociedad. Y los que no, pues dejarlos a otras ramas del derecho, para que así ni se sature la cuestión judicial y se haga y tengamos derecho a vivir en forma pacífica, o entre comillas, lo más pacífico posible en esta República Mexicana. Les decía que tenemos que tomar en cuenta para este tema los tres tipos de libertades, que es la medida cautelar, privativa de libertad en su caso, la sentencia y la ejecución. Sin embargo, antes que llegar a este punto, cabe reflexionar que después de 2008, como ustedes también conocen, tienen conocimiento, hubo otra reforma constitucional de 2011, que es muy importante porque allí elevó la Constitución a derecho constitucional los derechos humanos. Antes no existían como tal, y por lo tanto es esta figura que está ahí medio perdida aparentemente en el artículo 1 de la Constitución, fracciones párrafos 1, 2 y 3, pues da lugar a aplicar el derecho con base en esta nueva visión de ver las cosas, protegiendo los derechos humanos, y no solamente es en el ámbito penal, sino aplica a todas las materias. Nosotros, que estamos más interesados en derecho penal, lo vemos como alguna cuestión prácticamente de derecho penal, pero no es así, es abierto. La regulación de la medida cautelar de la libertad en el proceso tiene que estar protegida con los principios de presunción de inocencia, los correlacionados principios pro persona y por ende pro reo. Proteger igualmente, a través de esta nueva aplicación del derecho, el acceso a la justicia, al debido proceso, haciendo valer el bloque de constitucionalidad y las cláusulas de convencionalidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que anterior a la reforma de 2011, la aplicación de la ley secundaria a todas las autoridades y a todos los jueces les quedaba ceñirse a lo que disponían las diferentes normatividades, sin poder tener acceso
a no aplicarlas porque estaban legalmente, entre comillas, plasmadas en una ley. Y le quedaba como única facultad exclusiva a los jueces federales, sobre todo a la Suprema Corte de Justicia, declarar cuándo una norma era inconstitucional o no la era. Hoy les decía que hubo la raíz de la fuente del cambio que hubo con relación a las nuevas aplicaciones de la Constitución, tiene que ver con una lógica que se llama lógica difusa y que se traspola a la Constitución, donde hoy todo servidor público tiene la obligación de respetar la Constitución, y si se da cuenta que hay una norma que va en contra del espíritu constitucional, independientemente o no que esté declarada inconstitucional, está obligado a no aplicarla. Esto es muy importante, insisto, en todas las materias, porque ya no se necesita, como antes, que fuera la propia Corte quien declarara la norma inconstitucional y luego solamente servía o serviría para la persona, para el quejoso que le hizo valer. Hoy en día, a través de esta lógica difusa y el análisis difuso de la Constitución, permite y obliga a todo servidor público a no aplicar la norma por ser inconstitucional, aunque no esté declarada como tal o que vaya en contra del espíritu, ¿no? Este cambio del 2011 tuvo su fuente porque el gobierno mexicano se vio obligado a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2009, donde tuvo que abrir un cuaderno o expedientillo de varios, así se llama el expediente que abrió la Corte, para darle cumplimiento a las exigencias que la sentencia solicitaba. Y esto tuvo que ver un cambio, como les decía, en el artículo 1 de la Constitución y en el artículo 133 de la misma, que obligaba solamente a las personalidades de la Corte declarar esa norma constitucional o no. Hoy por hoy no solamente tiene esa facultad, sino obliga a las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá de prevenir, investigar y sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos. Es decir, si nosotros en un asunto particular nos enfrentamos con una norma que va en contra de los principios constitucionales o ahora a través de la cláusula de convencionalidad que afecte algún principio que nos beneficie con relación a algún tratado internacional ratificado por el Estado mexicano, podemos exigir que no se aplique. Bueno, esto es teóricamente, ¿no? Desgraciadamente estamos en México y lo que les estoy diciendo, pues en la práctica no se aplica, ¿no? Aquí, aún siendo muy clara lo arbitrario de la norma, las autoridades, incluyendo los jueces constitucionales, le dan la vuelta, se hacen a un lado, dicen que es su criterio y si uno le sube tantito a las rayitas de volumen ya lo andan sancionando por argumentar cuestiones de esta naturaleza. Trae como consecuencia la no aplicación de estos beneficios, pues, un daño patrimonial que el Estado tiene obligación de hacer en contra del servidor público que no cumple. Sin embargo, los tribunales, cuando vamos a nivel federal, estaba el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que era quien debería de conocer de estos alcances. Había dentro del tribunal, no por chismosos, se los quiero comentar, los magistrados se ponían de acuerdo para no recibir estas demandas de daño patrimonial, con el pretexto de que se iban a cargar de trabajo. Y solo aquel que tenía realmente ganas se tenía que ir al amparo
para que luego el juez de distrito o el tribunal colegiado les diera la razón para empezar la demanda, pues ya hasta se habían aburrido de estar esperando la promoción de su demanda. Desgraciadamente hoy en día, y lo digo con toda claridad, pues, gente de ahí del mismo tribunal se autoproclama servidores públicos de alto nivel para las cuestiones de anticorrupción. Imagínense si no le dan entrada a una demanda intrascendente y ahora quieren ser anticorrupción, pues estamos amolados, ¿no? Inclusive ahí también un acuerdo no escrito era que en los juicios que se lleven contra Hacienda también no le dan el derecho, no les da el correspondiente derecho a los ciudadanos porque tienen miedo que le quiten, le recorten el presupuesto. Entonces esos parámetros de justicia no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero la práctica es esa, ¿no? Aquí yo le recomendaría, ojalá no lleguen a esos niveles, pues recurrir a las instancias internacionales, que desgraciadamente pues también tardan años, pero sí se resuelven a favor, ¿no? Ya es contra el Estado mexicano y ahí sí se tienen que tomar las acciones. Todo este rollo mareador que les acabo de decir es con relación a lo que me preocupa hoy en día, como quedó. Vamos a hablar primero de la medida cautelar privativa de libertad. Si ponemos, por favor, el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, empezamos a hablar, déjame ver si yo lo tengo por acá. Aquí está el 150. Dice, primero vamos a ver la calificativa de delito grave. Anterior a la existencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, la gravedad de los delitos estaba en una lista, tanto en la mayoría de las veces en los códigos procesales y uno que otro Estado de la República lo tenía previsto en el Código Penal local. Sin embargo, con el cambio o con el nuevo código, su publicación refiere que va a ser de aplicación, como lo hemos dicho, local y federal, y además son facultades exclusivas del Congreso, conforme al artículo 73 constitucional, dejarle la facultad exclusiva al Congreso de la Unión para legislar la legislación única en materia procedimental penal. Es decir, desde mi punto de vista, los códigos de las entidades federativas que traigan una lista de delitos graves, pues no tienen ninguna vigencia porque lo que marca la pauta es el Código Nacional. Entonces dice, ¿cuándo es delito grave? Y empieza el artículo 150 y dice, supuesto de caso urgente. Es decir, ahora el delito grave solamente es exclusivo para caso urgente, ya no vive después de la urgencia. Entonces, dice, si se dan las condiciones siguientes, hay delito grave. Que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave, que exista la probabilidad para la persona que lo cometió participó en su comisión, y dice, se califican como graves, aquí viene, para los efectos de la detención por caso urgente, es decir, cierra solamente para caso urgente los delitos señalados con prisión preventiva oficiosa en este código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión. Es decir, ya solo es delito grave cuando coincida con la lista constitucional de delitos de medida cautelar oficiosa, privativa de la libertad,
que haya riesgo que fundado que el imputado se pueda sustraer de la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o otra circunstancia no pueda ocurrir a la autoridad judicial. Entonces, el delito grave es solo para caso urgente, se resume a que si el elenco típico, tanto federal como local, el delito de que se trate rebasa la media aritmética de 5 años la sanción, puede ser grave, y lo más trascendental es que si se comete de noche es grave, pero si ya es de día se le quita la gravedad al delito, lo que sale es ridículo, ¿no? Es decir, yo no sé para qué hicieron esta lista o para qué la hicieron en esta forma, porque el Ministerio Público va a poder tener problemas si canta el gallo, no van a ratificar la detención y se va a meter en problemas para la justificación de ese delito grave por el caso de urgencia por delito grave. Entonces, el delito grave, insisto, ya nomás queda para caso de urgencia. Si no hay, ya no existe la calificativa. Entonces, muchos códigos o algunos códigos, sobre todo el Estado de México, en el Código Penal, dice son delitos graves, trae una lista interminable de delitos, lo cual, desde mi punto de vista, en el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, señala esta lista, pero no tiene ningún valor porque es facultad exclusiva del Congreso señalar las reglas del juego. Y como aquí fue muy enfático el Congreso de señalar la gravedad del delito, solamente para caso de urgencia. Entonces la lista para mí sale sobrando. Puede que si empata, pues no pasa nada, pero si no empata, no se puede aplicar. Esto trae aparejado una gran colisión de intereses en los diferentes estados de la República, incluyendo a nivel federal. Obviamente, cuando se tenía una lista de delitos graves, era por la reincidencia en el delito, por el ataque grave del propio delito a la convivencia social o por las cuestiones de criminalidad o política criminal de cada estado. Entonces, estoy hablando nomás para delito grave, para caso urgente. Entonces, algunos delitos que originalmente eran graves en los códigos locales dejaron de serlo porque la media aritmética no rebasa los 5 años. Por ejemplo, la extorsión más o menos tiene de 2 a 8 años. La mitad, 5, no rebasa, no sería grave en forma general. Y unos que no eran, por ejemplo, los patrimoniales, el fraude que traiga de 4 a 8, entonces son 12, la mitad rebasa y entonces sí se vuelve grave, no es por disposición del Código Nacional, pero solo para casos urgentes. Le digo, si se esperan en la madrugada, pues ya lo hicieron porque ya se acabó la gravedad del delito. Entonces, esta primera etapa de detención o posible puesta a disposición del sujeto activo del delito, pues va a traer aparejados problemas para el policía, para el Ministerio Público y hasta para el mismo juez si ratifica o no una detención. Y yo considero que esta fórmula quedó desfasada. O le hubiera entrado bien al toro y dejarlo, el delito grave, correctamente plasmado en el Código Nacional, si había la necesidad de hacerlo, o de plano eliminar la lista e irse con los principios del nuevo sistema de justicia, que es el juez el que debe de calificar cuándo sí y cuándo no corresponde que el sujeto activo del delito quede asegurado durante el proceso o privado de su libertad durante el procedimiento penal antes de sentencia. Luego viene en este mismo tenor, para garantizar, entre comillas, la libertad del inculpado durante el proceso penal, viene la calificativa o el nombramiento o la lista en el 167, si mal no recuerdo, lo podemos poner por favor, el 167, viene cuando procede la medida cautelar privativa de la libertad en forma oficiosa. Insisto, este tipo de reformas, aún constitucionales, destruyen el espíritu original del nuevo sistema. Es decir, si yo empiezo a poner listas y listas, nunca voy a estar al día, porque me van a faltar algunas figuras o voy a poner otras que no son. Sin embargo, por el momento dice, causas de procedencia. Me voy a permitir leer, dice,
El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Esto es una barbaridad porque ahora están tomando a la persona por lo que es y no por lo que hace. Va en contra de lo que se llama el principio non bis in idem, y esto es propio de un Estado totalitario. Después de la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben la historia, el calificar a una persona por lo que es, si es güero, judío, negro, algo, ya es basta y sobra para echarlo fuera de la sociedad. Aquí están haciendo lo mismo. Es decir, están tomando la comisión de un delito diferente para validar si funciona o no su medida cautelar privativa de libertad, que va en contra de este principio. Y además sigue diciendo el Código, en el supuesto que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, es decir, si están en el mismo nivel, no hay otra sentencia, los pueden acumular y entonces valorar si hay o no la medida cautelar. Dice, en cuyo caso la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. Luego dice, el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos, y trae una lista, de delincuencia organizada, de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, así como delitos graves que determina la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud. Yo no he encontrado la calificativa a esto en estas leyes, pero ahí está. Viene la lista y en algunas, esta lista a veces empata con la lista constitucional y hay unos delitos que no están en la Constitución y que el Código Nacional los convierte como con la medida cautelar privativa de libertad en forma oficiosa. Haciendo un análisis con lupa, todos aquellos que no estén en la lista de la Constitución, luego entonces, aunque lo diga el Código Nacional, son inconstitucional la postura del propio Código y no es aplicable. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, va más allá de lo que ordena la Constitución. Bastaría que en el Código Nacional se hubieran repetido la lista de delitos que señala la Constitución. Y lo que acaba de rematar el Código Nacional, por desgracia, y así está, no es invención mía, ahorita lo van a leer, dice el 167, señala que son o ameritan prisión preventiva oficiosa exclusivamente los relacionados con el Código Penal Federal. Es decir, por disposición expresa del Código Nacional de Procedimientos Penales, haciendo a pie juntillas casos de lo que dice, todas las legislaciones del fuero común no pueden, desde mi punto de vista, aplicar una prisión preventiva como medida cautelar oficiosa, porque expresamente señala, si se ve ahí el Código Penal, el Código Procesal Penal, este párrafo que les acabo de decir. Es decir, torpemente, por ser tan puntuales, dejaron fuera o dejan fuera la aplicación de la medida cautelar forzosa para las legislaciones locales. Esto tiene que ver, por ejemplo, en la Ley de Justicia para Menores, para Adolescentes, en el 164, cuando habla del internamiento de los menores, ahí sí hicieron puntualmente, dice, voy a dar un salto a la ley de menores, dice, para los efectos de esta ley podrá ser aplicado el internamiento o los siguientes supuestos, previsto en la legislación federal o sus equivalentes en las entidades federativas. Es decir, este cachito, si hubieran tenido
la prevención de hacerlo correctamente en el 167 del Código Penal, no hubiesen excluido, como lo hicieron literal y gramaticalmente y jurídicamente hablando, con relación a la prisión preventiva oficiosa. Es decir, no existe. Y luego, esto tiene que ver con lo que le decía de la aplicación difusa de la Constitución, de la cláusula de convencionalidad, y aún en el supuesto de que empate o que quisieran hacerlo valer, como va en contra del espíritu proteccionista del propio Código y de un Estado constitucional de derecho, pues entonces estaríamos hablando de que es de imposible aplicación para los delitos del fuero común. Sin embargo, insisto, estas listas, desde mi punto de vista, también salen sobrando porque originalmente se debió de dejar la facultad al juez de control de verificar si la persona o no requiere la medida cautelar privativa de la libertad. Ese es el espíritu del Código. Pero hoy por hoy, mientras no haya una reforma que debe de ser del Congreso, pues ahorita se van a servir con la cuchara grande cualquier abogado, defensor, que lea con cuidado esto, ¿no? Desgraciadamente así está, porque las cosas no están tan tranquilas aquí en la Ciudad de México y creo que en ninguna parte del territorio nacional. En suma, aquí la aplicación a través de la cláusula de convencionalidad y del control difuso de la Constitución, es inaplicable y los jueces y el Ministerio Público tienen la obligación de no aplicar para asuntos del fuero común, solo y exclusivamente para asuntos del fuero federal. Entonces, pasando o dejando a un lado los alcances de la prisión preventiva o la medida cautelar privativa de la libertad, tendríamos otro cachito que está vigente con relación a la propia revisión de medida. Ahora pasamos al supuesto de que es un delito federal, que el juez de control sugiere o acredita o autoriza la medida cautelar privativa de la libertad durante el proceso. Y esto lo tenemos que correlacionar con la ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución de Medidas, que impone la obligación o la facultad o el derecho al inculpado, al procesado, de estar pidiendo durante el proceso un cambio de medida. Es decir, si durante el procedimiento penal a una persona se le decreta la medida cautelar privativa de libertad, durante el proceso pues, sus abogados o él mismo puede estar insistiendo en que le cambien el tipo de medida con relación a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones. El artículo primero señala, no lo estoy inventando, ahí está, perdón. Ahora, hoy en día, volviendo a la praxis viciada, uno románticamente va y le pide al juez federal o local, oye, hazme esto. No, sí está vigente, pero no hay capacidad de respuesta. No tenemos, o sea, lo que se señala en la propia ley de ejecución no está puesto en actividad. Por fortuna, ya hay una tesis de recién salida del horno del 26 de mayo, me parece, donde ya obliga, dice, perdón, voy a leer parte de la misma, dice, revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva prevista en el artículo 5º transitorio del decreto. Bien, el precepto transitorio establece que un inculpado al que se le siga un proceso penal con normas procesales del anterior sistema o tradicional puede solicitar al órgano jurisdiccional competente la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas. Es decir, ya existe la posibilidad, aunque no le quieran entrar los jueces de control o las autoridades locales o federales, pueden pedir la sustitución de la medida, pues, acreditando los extremos de las reglas del juego del propio Código Nacional. Ahora, yo creo, como vamos y con la impartición de justicia que tenemos, pues van a salir compurgados antes de que les den el cambio de medida. Pero bueno, esto tiene que ver
a muy grandes rasgos, doctora, pues la situación que estamos viviendo o que se está viviendo a nivel nacional y que se puede hacer valer, y que si las autoridades no se lo reconocen, pues hay que demandar la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos, ¿no? Y ese, bueno, pues va a ser un negocio, no le va a alcanzar al gobierno federal, está haciendo frente con tantas arbitrariedades, ¿no? Por la negligencia, falta de cuidado, o como le quieran llamar, de no poner las reglas del juego transparentes y correctas, como venía sucediendo, como nace este nuevo sistema. Le meten mano, ¿verdad? Y acá, hoy en día, lo que debería de campear, de permear en el sistema jurídico mexicano penal, es dejarle la facultad a este juez, al juez de control, de que valide o no la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, dará sus razones, y si no hay la necesidad, pues hay otras medidas que se pueden aplicar, ¿no? Con esto, bueno, este sistema de dejar la apertura al juez de control, pues por la desconfianza que existe en México, de que deje salir al que no debe y meter al que sí las trae. Por eso yo creo que hicieron el candado, pero ese candado estuvo muy mal logrado, porque dejó fuera dejó los alcances del mismo, están provocando la impunidad, ¿no? En otros países donde hay jueces valientes que sí se atreven a hacer esto sin una norma que los obligue, inclusive han llegado, como ustedes saben, los jueces sin rostro, para poder aplicar a delitos de alto impacto o a delincuentes de alta peligrosidad social, pues una medida cautelar, y evitar en lo posible que se desquiten con el juez. Pero aquí en México no tenemos la necesidad del juez sin rostro. Lo que está muy claro es que tenemos jueces sin cerebro, porque no lo aplican. Eso es lo más evidente que tenemos, ¿no? Finalmente acá, ahora la ley de amparo, haciendo sobre este mismo tema, la ley de amparo en el artículo 77 condiciona la suspensión condicional y la definitiva en el amparo, en tratándose de materia penal, en aquellos delitos igual. Dice, te doy la suspensión siempre y cuando el delito no sea calificado como grave. Pues eso ya pasó, porque nomás es para caso urgente. O de los cuales no proceda o proceda la prisión preventiva oficiosa. Es decir, aquí, insisto, en materia del fuero común, para mí esta obligación queda salvada, porque no hay norma que regule la medida cautelar privativa de la libertad en forma oficiosa para los delitos del fuero común, haciendo caso de una interpretación literal, no haciendo caso, como dicen los jueces, es que en mi criterio, pues yo no sé dónde estudió, no sabe leer, ¿no? Pero si cualquier párvulo con mediana instrucción que sabe leer, puede no interpretar, hacerle caso a pie juntillas a lo que dice. Finalmente, robo 2 minutos, doctora. La sanción impuesta, ya estoy hablando en otro tema, ya ahora como sanción, la privativa de libertad, también trae aparejado otro problema actualmente. Hay algunos delitos señalados expresamente que prohíben obtener beneficios en la sentencia, es decir, la condicional o cualquier beneficio. Eso va en contra de la ley de ejecución de sanciones, en primer lugar, pero además, si la sanción queda dentro del parámetro que señala la pena condicional, luego entonces lo que hay que hacer caso en beneficio del procesado es a lo que más le beneficia, y por lo tanto, desde mi punto de vista, independientemente que haya señalamientos en diferentes leyes o códigos que no procede la condicional, con la reforma al Código Nacional, a la Ley de Ejecución, sí procede, porque además en el tema de sucesión de normas, pues este es el último grito de la moda y hay que aplicarlo, ¿no? Y finalmente, y ya con esto termino para no aburrirlos más, viene
la facultad que tiene de revisar también el juez de ejecución la sanción impuesta. Es decir, el inculpado lo sancionan en la primera instancia, la apelación le confirman, pierden el colegiado en la corte, pierde todo su derecho y le confirman la sentencia. Y ya en cumplimiento de la sentencia hay herramientas a través del Código de Ejecución de Sanciones que puede uno lograr beneficios para el procesado, ¿no? Bueno, ahora ya para el sentenciado, ¿sí? Pues por el momento, para no aburrirles, es todo y muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al maestro Emilio Peña por sus puntualizaciones en cuanto a encontrar y localizar fallas muy graves que hay dentro de algunos textos del Código Nacional de Procedimientos Penales que tienen que ver con esa tensión que se genera entre el principio de inocencia con lo que es propiamente esta medida cautelar que debería ser excepcional, que es la prisión preventiva. Solamente quisiera hacerles un comentario interesante sobre lo que el maestro ha planteado y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. En realidad serán los jueces los que deban finalmente determinar si es o no procedente la medida cautelar. Lamentablemente esta situación que se generó no solamente en la Constitución, con los delitos que son calificados como graves para la prisión preventiva oficiosa, fue producto de 4 o 5 casos que ocurrieron en la aplicación del Código de Procedimientos Penales de naturaleza acusatoria en el estado de Chihuahua. Como ustedes saben, el Código de Naturaleza Acusatoria más antiguo que se empezó a aplicar en este país fue precisamente el del estado de Chihuahua y data su aplicación del 2007. Entonces, en esa época, el juez en ese código tenía la facultad para determinar la previa a la solicitud del Ministerio Público si procedía o no procedía finalmente la prisión preventiva. Fue muy exitosa la aplicación de ese código, pero lamentablemente los errores humanos, a veces la ausencia de capacitación en otras áreas importantes, generaron que fiscales o agentes del Ministerio Público cometieran el error en asuntos muy delicados y no hicieran la solicitud de la prisión preventiva. Y los jueces no les quedó más que finalmente poner en libertad a esas personas y finalmente pues eran delitos que importaban la libertad, por ejemplo un delito de secuestro, la vida, un homicidio, y esto generó finalmente una campaña de desprestigio para el sistema acusatorio. Y volvemos a lo mismo, lo que comentábamos ahorita con Mariano Boa sobre las declaraciones de Mancera y de otros y algunos gobernadores de las entidades federativas que empiezan a descalificar el sistema, la eficiencia y la eficacia que tiene este sistema por los errores humanos que son producto finalmente de a veces la ausencia o falta de capacitación. Entonces, ese antecedente, maestro, lo teníamos muy bien puntualizado en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y desapareció por una campaña de desprestigio contra el sistema que se dio a nivel federal. Pues bueno, lo felicito, gracias por sus aportaciones, que serán motivo de análisis y reflexión para todos los participantes aquí y también para el grupo de investigadores de este instituto. Vamos a continuar con otra de las ponencias muy interesantes y pues voy a tener el honor de presentarles a la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez. La doctora es abogada criminóloga feminista, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona. También tiene una maestría en Criminología y es doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante más de 18 años ha desarrollado en el ámbito de la Procuración de Justicia y ha desempeñado diversos cargos, tanto en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación y en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. En los últimos 15 años se ha dedicado a la docencia y a la investigación en materia de violencia contra las mujeres y ha dictado conferencias en diversos foros del país y del extranjero. Y pues yo les recomiendo sus publicaciones, tiene 2 textos maravillosos, uno de ellos se llama Violación y Culpa y el otro libro se llama Matar para Vivir.
Aquí ella hace un análisis jurídico penal y criminológico con perspectiva de género de los casos de mujeres homicidas. También ella ha trabajado activamente en la capacitación y en la formación de personal ministerial y judicial en materia de género y actualmente es profesora, investigadora titular en la UAM, Azcapotzalco, y profesora de asignatura en el posgrado de Política Criminal de la FES Azcatlán, investigadora nacional. Quisiera hacerle un reconocimiento a la doctora porque ella, a través de múltiples capacitaciones que hizo, principalmente en Ciudad Juárez, en el tema de feminicidios y todas las investigaciones con perspectiva de género, logró en la instalación del sistema acusatorio, logró cambiar la mentalidad, pautas de conducta, de comportamiento de fiscales que venían trabajando finalmente con un enfoque demasiado patriarcal, donde se violaban los derechos humanos de las mujeres. Y ahorita podría decirse que el equipo de trabajo que tiene la investigación de feminicidios en Chihuahua, ese equipo de trabajo es producto de estas capacitaciones, esta sensibilización y este cambio de comportamiento que logró la doctora en el estado de Chihuahua. Gracias, maestra. Bienvenida al instituto. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Pues en principio, muchas gracias por la invitación, específicamente a la doctora Patricia González. Por supuesto que no solamente fui yo la responsable de este cambio, sino mucha gente. Bueno, yo preparé un texto un poco para ceñirme a los 30 minutos, pero bueno, ya haré algunos comentarios al respecto. Mi ponencia se llama Sentencias con perspectiva de género o la importancia de juzgar con perspectiva de género. El 10 de junio de 2011 se publicó una de las reformas más importantes que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos haya tenido en los últimos tiempos. Los cambios son tan fuertes e importantes que el ministro de la Corte, el doctor José Ramón Cosío, en aquel año le denominó la tormenta perfecta, advirtiendo que, de no entenderse lo que implicaba cada uno de los cambios realizados y la dimensión de los mismos, el Poder Judicial estaría en riesgo de cometer errores de diseño y ello produciría una tormenta judicial perfecta. La reforma constitucional, generada en gran medida, como ya lo comentó el maestro Peña, a partir de la sentencia dictada en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano en el caso Radilla Pacheco, tiene como principal objetivo garantizar los derechos humanos de todas las personas, para lo cual trajo consigo, entre otros, la inclusión de la cláusula de interpretación conforme, la atribución al Estado mexicano de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, la interpretación de los derechos humanos atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, el principio pro persona y se agregó además al listado de categorías sospechosas la prohibición de discriminación con base en preferencias sexuales. Es importante comentar que si bien el principio de no discriminación se adicionó al artículo 1 desde agosto del 2001, no había tenido el impacto que hoy en día tiene a la luz de todos los cambios en materia de derechos humanos, de manera sobresaliente en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres. En los últimos años hemos sido testigos de la visibilización de la violencia familiar, social e institucional a la que sobreviven o son víctimas las mujeres y se ha evidenciado que la perspectiva de género es indispensable para garantizar sus derechos humanos en los distintos ámbitos, incluyendo el de la justicia. En marzo de 2013, la jefa del área de género, violencia y derechos humanos de las Naciones Unidas declaró: es más riesgoso ser mujer en México que soldado en Gaza o en otra nación que enfrenta un conflicto armado. Desafortunadamente, nuestro país se ubica entre uno de los países con mayor incidencia de delitos relacionados a la violencia sexual, la trata de personas y el feminicidio. En aquel año, la ONU declaraba que más de 800,000 mujeres y niñas eran víctimas de explotación sexual en México, mientras 38,000 jóvenes, adultas y niñas habían sido asesinadas en los últimos años. Adicional a la violencia social y familiar, se suma la sistemática violación a derechos humanos de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado que los principales problemas que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia son los vicios e irregularidades en la investigación de delitos,
las deficiencias en el juzgamiento y sanción, la falta de efectividad de los mecanismos de protección, las barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a instancias judiciales, la falta de instituciones especializadas en la atención de mujeres víctimas de un delito. El ejercicio de la abogacía, cualquiera que sea el rol que se juegue, obliga a adentrarnos a los estudios de género. A partir de las sentencias de Campo Algodonero, de Inés Fernández Ortega y de Valentina Rosendo Cantú contra el Estado mexicano, se ha impuesto a la obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres contenidos en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará, entre muchos otros, para lo cual existe la obligación de capacitar en perspectiva de género al personal ministerial y al judicial, a fin de que desarrollen capacidades para reconocer la discriminación que sufren las mujeres en su vida cotidiana y para que reconozcan las afectaciones que generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Esto con el fin de erradicar la misoginia institucional enquistada en nuestro país. Déjenme comentarles que justamente en el año 2014 se realizó un diagnóstico a 15 tribunales superiores de justicia en el país a fin de indagar cómo había permeado el conocimiento en temas de género y de perspectiva de género. Lamentablemente, de esta forma se logró medir. Bueno, estos son los estados en los que se hizo este diagnóstico. Fueron varias fases de trabajo, además de hacerles algunos cuestionarios, algunas entrevistas. También se realizaron grupos focales, por una parte de jueces y magistrados y por la otra de juezas y magistradas. De este modo, se logró medir que, de acuerdo a la muestra, a nivel nacional, el 44% del personal encargado de la impartición de justicia manifestó no conocer ningún instrumento internacional de protección a los derechos de las mujeres. Sin embargo, hay que sumar a este porcentaje quienes dejaron en blanco la respuesta y de quienes dijeron conocer instrumentos legales inexistentes, llegando al desconocimiento a un 66.6% global. O sea, además de ignorantes, mentía, ¿no? Decían mentiras. Un dato que podría ser significativo es el de que se pensaría que las mujeres, por el simple hecho de serlo, tendrían mayor interés por conocer respecto a sus propios derechos, lo cual, de acuerdo a este diagnóstico, es falso, al detectar un ligero mayor desconocimiento que el mostrado por los hombres, 3 puntos porcentuales de diferencia. Los tribunales superiores de justicia con los porcentajes más bajos en el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres fueron Aguascalientes con un 27.6%, el Distrito Federal con un 16.4%, el Estado de Hidalgo con un 19%, San Luis Potosí 14.4%, Guerrero 13%, Sonora 11.3% y Durango con un 10%. Si del marco nacional en materia de derechos humanos de las mujeres hablamos, las cosas no mejoran. En promedio, 16% del personal jurisdiccional señala explícitamente que no conoce ninguna ley. 10.7% responde que no sabe y 11.2% definitivamente no respondió. Si a esto se suma el porcentaje de referencias ambiguas o no específicas a los derechos de las mujeres como Instituto Municipal de la Mujer, artículos constitucionales, artículo 72 o garantías individuales, entre otras, el índice de desconocimiento se eleva al rango de 42.9% de impartidores de justicia que al momento de dictar un acuerdo, una resolución o una sentencia no lo hacen tomando en cuenta dicho marco legal, con lo cual sus resoluciones no garantizan justicia plena a las mujeres que están involucradas en los asuntos legales que desahogan. Los 8 tribunales que estaban por encima de este promedio de desconocimiento fueron Baja California, Campeche, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Al igual que en el caso anterior, el personal jurisdiccional de sexo femenino muestra ligeramente un mayor desconocimiento de la existencia de estos ordenamientos jurídicos. 44% el desconocimiento de las mujeres contra un 39.7% de los varones. En el estudio, como les comentaba, se organizaron grupos focales y se les cuestionó qué entendían por perspectiva de género. Algunos dieron respuestas como esta. Me da la impresión, o yo tengo el concepto de que el género no solamente se puede aplicar al ser humano, sino que también se aplica a otros conceptos, no solamente del saber, sino de las cosas. Bueno, puede haber inclusive entre nosotros, el género puede ser los convenios y la especie puede ser el contrato. Entonces yo creo que esa idea, ese concepto se puede aplicar a muchas áreas del saber humano, no solamente en cuanto al sexo. O sea, no contestó, ¿verdad? No tenía ni idea este juez. Otro juez decía, pues hombre y mujer, o sea, de las características, ¿no?, que pertenece a los hombres, género masculino y femenino. O sea, tampoco tenía idea que era la perspectiva de género. En los grupos focales, algunos manifestaron sus prejuicios respecto al feminismo, que por supuesto es el origen de la teoría de género. Decían cosas como, el feminismo es un organismo así medio, todo contra los hombres, como que también ahí hay una exageración y no se midieron los niveles. Esto lo decía un juez, ¿no? Yo creo, decía otro, yo creo que el problema está en que quisieron acabar con el machismo y empezaron con el feminismo. Ya se empieza a ver mucha discriminación a los hombres que antes no se veía. Debe haber igualdad de oportunidades porque por la propia naturaleza siempre vamos a ser diferentes. Pero el punto está en la igualdad de oportunidades. Es que el error del vocablo, hay que ser femenina, no feminista, decía una jueza, ¿no? Frente a estos resultados tan develadores, que por cierto nunca me enteré si la Corte fue la que financió este diagnóstico, pero no me queda muy claro si la Corte se autodiagnosticó, ¿no? Me parece que sí, pero no subió los resultados a la red. Entonces, frente a estos resultados tan develadores, la Corte ha realizado una serie de acciones para cumplir con la sentencia y con los mandatos internacionales y revertir la misoginia enquistada en las instituciones judiciales. De este modo, abrió una unidad general de la igualdad de género, a través de la cual se llevan a cabo diversas actividades en pro de esta. En 2014 publicó el protocolo para juzgar con perspectiva de género, guía fundamental para entender conceptos como sexo, género, perspectiva de género, categorías sospechosas, sexismo y comprender que interpretar el principio de igualdad como el trato no diferenciado entre las distintas personas conlleva necesariamente a la discriminación. Me parece que un punto central del protocolo constituye la explicación tomada del texto de Alda Facio respecto a lo que es el sexismo y sus diferentes manifestaciones en el ámbito jurídico. Ahí explica perfectamente lo que es el androcentrismo, la generalización y o sobreespecificación, la insensibilidad de género, el doble parámetro, el deber ser de cada sexo, el dicotismo sexual y el familismo, ¿no? Son conceptos que hoy por hoy debemos de conocer perfectamente. No me queda duda que para juzgar con perspectiva de género es indispensable tener la sensibilidad a fin de reconocer e identificar estos tipos de sexismo, cuyo resultado es la discriminación en contra de las mujeres y, en tanto que el Poder Judicial es garante de los derechos de las personas, se hace obligatoria su comprensión y aprendizaje, sobre todo a partir de abril del 2016, cuando la primera sala de la Corte emitió la quinta resolución en el mismo sentido, derivándose una jurisprudencia mediante la cual se obliga a todo órgano jurisdiccional a impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual señala el texto que debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero,
identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Un ejemplo que el propio protocolo cita es el del caso de Teresa González, Alberta Alcántara y Jacinta, mujeres indígenas ñañú acusadas de secuestrar a 6 afis en el año 2006. Entonces, bueno, evidentemente el juzgador en este asunto no miró ese desequilibrio, o sea, es físicamente imposible que estas 3 mujeres indígenas pudieran secuestrar a 6 agentes de la AFI. Por supuesto, en marzo del 2010 la Corte decidió atraer el caso y finalmente fueron liberadas y el Estado condenado a, entre otras cosas, pedirles perdón. Otro punto que es indispensable es cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. En el conocido caso de violación en contra de Dafne por parte de un grupo de jóvenes conocidos como los Porquis, por ejemplo, es evidente que el juez tercero de distrito en el estado de Veracruz, Anuar González Emadi, se dejó llevar por prejuicios de género que siempre culpabilizan a quienes sobreviven a una violación sexual. Vivimos en una sociedad que hace culto a lo que hoy se denomina cultura de la violación y que no es otra cosa más que la justificación de la violencia sexual en contra de quienes están en el espacio público, que desde la cultura patriarcal es único y exclusivo para el uso del sujeto masculino. Así, las mujeres que son víctimas de un delito de carácter sexual se lo buscaron, lo provocaron, lo merecían, lo buscaban, lo deseaban. El juez Anuar González afirma que después de que uno de los jóvenes introdujo sus dedos por la vía vaginal sin ánimo lascivo de por medio, según él, ella tuvo la posibilidad de cambiarse de asiento y por tanto consideró que ella no se encontraba en estado de indefensión. Evidentemente hay ginopia e insensibilidad por parte del juez y lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de Lesbi, la chica que encontraron acá en Ciudad Universitaria, ¿no?, por parte de Comunicación Social de la Procuraduría. Otro punto que debe de tomarse en cuenta es que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, debe ordenar las pruebas, siempre ordenar las pruebas necesarias, para visibilizar dichas situaciones. Me parece que cada vez más se hace indispensable peritajes en materia de género y peritajes con perspectiva de género. Afortunadamente en Chihuahua tenemos personal calificado, ¿no?, con esta perspectiva, que cada vez creo que se va a extender en todo el país. Se hace indispensable. Otro punto importante es que de detectarse la situación de desventajas por cuestiones de género, se deben de cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Un ejemplo claro me parece, bueno, número uno, es importante que la Corte evidencie que las leyes no son neutrales, ¿no? Inclusive leyes que parecieran favorecer o criminalizar a un solo sector. Pensemos en el tema del género, ¿no? El tema del aborto. Si bien pareciera en principio neutral en los estados donde está criminalizado el aborto, pues nos damos cuenta en los hechos que no afecta de la misma manera a todas las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, ¿no? O sea, finalmente quienes llegan a ser denunciadas pues son las mujeres pobres, aquellas que se metieron un palo, un alambre, hierbas, que tomaron pastillas sin ningún cuidado médico. Entonces, finalmente, claro, las otras, ya sea que puedan venir a la Ciudad de México o desde siempre pudieron ir a otro país o aquí mismo, no nos engañemos, ¿no? O sea, en los hospitales de lujo,
Por supuesto que les practicaban abortos, pero no quedaban registrados como tales. Entonces, finalmente, ese tipo penal no incide, no incide de la misma manera en los diferentes casos. También para aplicar la perspectiva de género, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas, y considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. El caso del chico que tocaba el piano, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace 2 años se dio el caso de este muchacho que se violentó al verse burlado, ¿no? O que la novia no le creía que se iba a ir a una beca a Alemania, a estudiar en Alemania. Le generó tal enojo que la ahorcó, la violentó terriblemente y finalmente la descuartizó, ¿no? Y cada parte del cuerpo lo fue a dejar a diferentes lados. Hace 2 años, la revista MX publicó un artículo que fue vergonzoso, ¿no? Porque describía la vida de este chico que era genial como universitario y pues argumentaba que no merecía irse a la cárcel, ¿no? Recientemente, la semana pasada o antepasada, salió la sentencia en su contra y otra vez los medios de comunicación decían este chico modelo. Pues no es un chico modelo, o sea, es un feminicida. Igual, los jueces fueron ciegos, ¿no?, de mirar que había feminicidio, ¿no?, y lo calificaron como un homicidio calificado. O este servidor público, ¿no?, este procurador de San Luis Potosí, que decía, pues mujeres podrían haber sido asesinadas por su propio comportamiento. ¿Y cuál es el propio comportamiento? Pues que estaban fuera, ¿no?, que no estaban en el espacio que destinado a las mujeres buenas, ¿no?, que es su casa, su hogar, y que, dicho sea de paso, desafortunadamente muchos de los feminicidios son justamente realizados en su casa por parte de quienes dijeron que las amaban, ¿no? Finalmente, no queremos pues más que a las mujeres víctimas o victimarias se les juzgue desde una óptica patriarcal y misógina que criminaliza a todas aquellas que no estamos en el espacio a la que dicha cultura nos confinó, que es el doméstico. Queremos que se nos reconozca como lo que somos seres humanas y como tales tenemos derechos humanos que el Estado debe de garantizar. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su interesante participación y realmente tendremos que trabajar bastante en el ámbito académico y de la investigación para lograr finalmente adaptar nuestra legislación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y también las leyes que han venido haciendo un acompañamiento en los temas de género. Vamos a continuar con la última ponencia que nos presentará el doctor Augusto Sánchez Sandoval. Lo presento con mucho gusto, maestro de maestros, doctor en Derecho y Penal y Criminología por la Universidad de Roma, doctor en Ciencia Política por la UNAM, investigador nacional nivel 2, profesor titular de tiempo completo en el área de Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. También el maestro ha escrito algo inusitado, muy innovador, se lo recomiendo, su obra El Derecho Penal y la Cibernética. Realmente tiene cuestiones muy interesantes que finalmente pueden impactar en el comportamiento y el trabajo de los jueces. Vamos a escucharlo, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. ¿Aló? Ya. Un placer estar con ustedes. Un gusto saber que estas jornadas están aclarando muchas cosas y entre esas mostrando
que aunque el mundo cambia, que el derecho cambia, los que no cambiamos somos nosotros. Seguimos siendo los mismos abogados de hace 50 años, 70 años, y seguimos estudiando las mismas teorías de hace 50 y 70 años. Resulta que hace 50 y 70 años se inauguró una ciencia llamada la cibernética. Y la cibernética tiene como fin estudiar cómo los seres vivos piensan, conocen, deciden y actúan. Hoy decimos cibernética para referirnos a los aparatos, pero hace 70 años esta palabra se refería al aparato llamado cerebro, a la máquina de generación de pensamientos, de la mente misma. Entonces, tenemos que utilizar la cibernética en principio para ver cómo pensamos, cómo conocemos y cómo actuamos. Y es el elemento fundante de la voluntad, de la decisión, de la conciencia, que el derecho tanto habla, pero que los abogados no saben qué es la conciencia, qué es la voluntad, qué es la acción, porque las definen desde el punto de vista de los códigos o del punto de vista de los autores o del punto de vista del diccionario. Pero la cibernética, desde hace 70 años, ya nos está dando elementos para cambiar el concepto de qué es la voluntad, de qué es la conciencia, de qué podría ser el famoso dolo, cuál sería la culpabilidad, dónde pueden estar esas cosas dentro de esta gran máquina extraordinaria que somos nosotros, que somos una unidad mente, cuerpo, cerebro, y que no la podemos dividir. Entonces, pensándolo desde ahí, la cibernética nos está dando unos elementos para superarnos. Estos elementos que estamos viendo acá en estas jornadas donde se dice es que nos falta capacitación, pero llevamos 100 años de capacitación y todos van a 100 años de hacer modificaciones y cambios, pero cambian las leyes, las normas, están faltando que cambiemos nosotros. Si estudiamos un poco de neurociencia, vamos a entender por qué es necesario que cambiemos nosotros. En el mundo existe lo que se llama el principio de recursividad, con el cual nosotros estamos en el mundo tanto cuanto el mundo está en nosotros. Nosotros interactuamos ahorita con ustedes tanto como ustedes están interactuando conmigo. Mi mente está en mí, pero como esa energía está aquí, está acá y está en ustedes. Las mentes de ustedes están allá, están en medio y estamos aquí juntos, porque la mente no está presa en el cuerpo, no está metida en la piel, no está prisionera, es energía. Y la energía está aquí, ahí y allá, y en el ambiente. Si nosotros comenzamos a pensar por ahí, entonces cambia mucho la perspectiva de la manera como conocemos las cosas. Y si nosotros entendemos cómo conocemos, podemos dudar de lo que llamamos verdad jurídica. Y resulta que en cada uno de nosotros se está procesando lo que se llama la epistemología cibernética. Es decir, todos los cambios que se dan entre lo que yo recibo como información y lo que mi cerebro me da como resultado captado. Y el elemento más, diríamos, serio de la investigación está en que jamás el dato inicial de la percepción es el mismo que me da como resultado la mente, cerebro, cuerpo. Es distinto, porque hay cambios en el proceso epistemológico que se da en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es una epistemología individual. Y esa epistemología me da a mí un color y a otra persona le da otro color, me da un entendimiento y a otra persona le da otro entendimiento. A un juez le da la interpretación de una norma de una manera y a otro juez le da la interpretación de otra. Por tanto, no hay esa homogeneidad en la percepción. Y necesitamos, pues, comenzar a categorizar los avances científicos que necesitamos enriquecer para poder superarnos
Y decía Sarre hace un ratito, hay necesidad de desaprender. Sé que desaprender también lo utilizaría yo, pero necesitamos más bien es superar lo anterior. Desaprender no es sencillo, hemos aprendido porque somos la experiencia de toda una vida. Por tanto, luchar contra eso no tiene sentido. Lo que hay es que superar eso y aprender cosas nuevas. Entonces, seamos capaces de superar lo que sabemos, superémoslo y así cambiaremos nosotros. Porque aprender es vivir y vivir es conocer. Si nosotros no estamos continuamente en ese proceso de conocer para vivir, pues estamos muertos aunque estemos ahí. Los abogados están muertos desde que no conocen nuevas cosas, desde que permanecen anclados dentro de un mundo que ya es pasado y muy pasado. Entonces necesitamos aprender otras cosas y entrar al mundo de la ciencia si es que queremos que los nuevos sistemas de derecho y de prueba se basen en la ciencia. Hoy oíamos decir, el Ministerio Público da la prueba científica. ¿Con base en qué la prueba científica? ¿Qué estudios hace el Ministerio Público para que nos dé una prueba científica? ¿Cuál es el fondo de una prueba científica? ¿Con quién se auxilia? ¿Con todos los peritos que conocemos, que son gente preparada a medias, que no tiene una profesión completa, que no es un científico en su materia? No podemos seguir dependiendo de esos pseudocientíficos, porque aunque le llamen de científico, no tienen absolutamente nada. Y bueno, por ahí entonces aprendamos lo nuevo. Y no nos dé miedo a los abogados de conocer la ciencia. Nos da temor saber. Nos da temor salir de ese terreno conocido que nos da la ley. Atrevámonos a ser distintos. Seamos herejes. Cambiemos esa tradición de ser dogmáticos y volvámonos universales. Esto nos ayudará, por lo menos, a aprender los principales mandamientos de las neurociencias y para conocer y aumentar un número de pecados que cometemos en el ejercicio profesional, tanto del derecho penal como del procedimiento. El primer mandamiento, vamos a inventarlo, y ustedes podrán crear otros, nos dice que los estímulos que recibimos de todos los universos nos dan información a partir de pautas conscientes o inconscientes que sirven para hacer diferencias. Y del contraste de estas diferencias podemos percibir, captar, conocer y actuar. Entonces, para poder percibir, toda esta máquina formidable está haciendo diferencias de millonésimas en segundos rapidísimos para captar, diferenciar, pensar, oír, ser consciente de lo que está pasando en el mundo. Y piensen ustedes en un hecho jurídico, en un accidente. A ver cuántas cosas, cuántos procesos de cambio, de diferencia y de contraste se tienen que dar para que yo sea consciente de algunas partes. Nuestros cerebros captan 400.000 bytes por segundo, en general. Pero para que nosotros tengamos conciencia de algo, necesitamos 2.000, pero 2.000 enfocados en un elemento preciso para que yo tenga conciencia de eso respecto del todo. En un accidente de tránsito, en un accidente que haya, en un hecho jurídico en general, imagínense si alguien puede tener los 400.000 bytes de captación inmediata. Eso es imposible. Entonces, el cerebro va a captar lo que puede y me va a llegar a mí lo que me da. Porque el cerebro o el sistema nervioso mejor, es un sistema cerrado, operativamente cerrado. Y me da a mí lo que se le da la gana. Y no depende del mundo de afuera. Entonces mi cerebro me puede dar a mí la idea de que yo soy mujer, aunque tenga todo lo demás de varón. O a una niña le dice que es varón, aunque tenga todo para ser mujer. Entonces dense cuenta que ese cerebro no le importa lo que pase afuera, ni le importan las reglas, ni le importan las diferencias de género, ni nada de esas cosas. Sino que te está dando una realidad
que es tu realidad, aunque te toque luchar contra el mundo. Y eso es lo que tenemos que saber respetar, y eso es lo que tenemos que saber ver en el otro. El loco que es loco y que parece que nosotros lo rechazamos siempre, vive su realidad, y es una realidad a la cual tiene derecho, porque es su mundo, es lo que le construye en el cerebro su propia epistemología. Por lo tanto, no lo podemos condenar, no lo podemos maltratar, y tenemos que respetarlo. Bien, observen entonces cuántas cosas están permeando la base principal de la percepción. Luego, eso que estamos acostumbrados a que a la percepción lo recibimos por 5 sentidos, pues la energía también de nuestro cuerpo lo capta. Hay personas que tienen gran intuición en la captación. O sea, no solamente son 5 sentidos, hay otros sentidos más, incluso la intuición para la captación del mundo de afuera. ¿Qué pasa con el proceso recursivo? Resulta que cuando nosotros estudiamos un expediente, el expediente entra en nosotros. Nosotros nos disgustamos con el escribiente que lo hizo muy mal y no nos deja ni entender qué es lo que estaba diciendo la persona que estaba declarando. O me cae gordo la víctima, o me cae gordo el policía, o me gusta o me disgusta lo que ocurre. Esta recursividad no nos la podemos quitar. ¿Por qué? Porque en el mundo estoy yo tanto cuando el mundo está en mí. Y si entramos en esa recursividad es porque me tiene que motivar. Y la motivación es crearme sensaciones. Y las sensaciones son las que me van a permitir decidir el caso jurídico. Es solo a través de las sensaciones y las emociones que podemos nosotros decidir algo. Y esas emociones son previas al conocimiento, y esas emociones son previas a la conciencia y a la razón. El resultado es la conciencia. Todo lo demás son procesos anteriores a la conciencia. Y vivimos creyendo que es la conciencia final o la razón la que controla el cuerpo, cuando en verdad son las emociones previas a las decisiones y a las acciones las que controlan el cuerpo. Aquí tenemos este cuadrito en el cual ustedes ven que los colores que están abajo, que sería todo nuestro cuerpo, de la persona que está arriba, todo esto se está procesando, muestra que hay señales del yo, señales del mundo, conceptos aprendidos, valores, memoria, categorización del mundo, todo ello que está permeando y que está modificando las captaciones internas y que me va a decir qué capto, cómo lo capto, qué no acepto y qué sí acepto. Nuestra cultura está inmersa en esas valoraciones y esas categorías, y el resultado puede ser una conciencia de carácter primario, que es aquella conciencia que no tiene mayor problema, que la tienen hasta los orangutanes y los monos y otros animales y mamíferos superiores, que captan el mundo, lo interpretan como a su nivel, pero no pueden reflexionar y ser autoconscientes de la reflexión que hacen sobre el mismo proceso. La conciencia superior es la que sí nos permite ese proceso, que nos hace entender que hay una recursividad en mí, conmigo, respecto de mi conducta, de mi mundo, y de ser yo un sujeto válido, que tengo derechos y que tengo dignidad. Entonces, el resultado final, esa transformación fenomenológica, es lo que llamamos nosotros conciencia. Primaria, cuando es elemental, cuando no tiene mayor desarrollo, y secundaria o superior, cuando analiza y llega a conclusiones desarrolladas. El tercer mandamiento sería que todo lo percibido y todo lo narrado
es una suma mayor que la de las partes. Resulta que cuando nosotros decimos, te estoy captando y mi cerebro capta, y en el accidente ocurrió esto y ocurrió esto y esto, y yo cuento, y hablo con el MP y hablo con los que están ahí, mi cerebro va a llenar los vacíos. La mente va a hacer un trabajo que implica retomar de todas las experiencias vividas y conocidas hechos similares, y entonces los ordena y da un cuento, da una narración coherente. Entonces, cuando ustedes narran, tratan de hacer una declaración ante el juez o ante el MP que tenga cierta coherencia. Pero puede que hayan habido muchos huecos que llenaron y que son coherencias que nos da la mente, no que yo haya sido consciente de ello. Entonces ahí están los accidentes que viví en una película, los accidentes que me contaron, los accidentes que vi en una revista, los accidentes que pasaron o los hechos jurídicos trascendentes que haya conocido. Entonces ya mi mente me está dando un plus. Entonces si tengo 10 testimonios, pues esos 10 testimonios son mucho más que los 10 testigos que están ahí, porque va integrada toda aquella experiencia vivida antes, conocida después o como sea, pero que no pertenecen a la experiencia jurídica a la cual me estoy refiriendo. Pero yo no sé, ni ninguno sabemos cuánto de lo que estoy diciendo es mío y cuánto de lo que yo estoy diciendo es integrado por la mente. Por tanto, entonces entra la gran duda de cuánto percibimos y cómo hemos percibido. A veces creemos que percibimos de una manera y muchas otras veces no somos conscientes que lo que percibimos puede ser o no ser lo que ocurrió. El cuarto mandamiento habla que tenemos conciencia de realidad, pero esa conciencia de realidad es superficial, es aparente y es subjetiva. Por tanto, no tenemos certeza de lo que vemos y de lo que conocemos, porque es subjetivo, es lo que a mí me da esa clausura del sistema nervioso que me da lo que me da. Y de buena fe voy a decir lo que me dio. Y a lo mejor el MP va a decir, pues usted está negando los hechos de lo que dijo Juanita y Chuchita. Para mí fue así. Y yo no estoy falseando. Es que mi experiencia y mi clausura operacional del sistema nervioso me da esta realidad. No estoy mintiendo, es lo que es. Entonces no tienen derecho a decir que usted es un falsario, porque nadie puede decir, que cuando estamos de buena fe, que una narración o un hecho vivido se exprese o se explique como lo haya vivido. Otra cosa será si los testigos están amañados, si están arreglados, y entonces ya las cosas coincidirán muchísimo. Mientras no haya todo eso, no debe haber tal coincidencia ni tales perfecciones de los datos. Bien, entonces, yo soy un sujeto-objeto de un mundo que es también sujeto-objeto. Yo veo al mundo y el mundo me ve a mí. Yo estoy aquí dentro de ese mundo y ese mundo está dentro de mí. No hay un observador independiente. El observador está inmerso en lo otro, tanto cuanto lo otro está en mí. Por tanto, nadie puede decir que es imparcial ante el conocimiento, ante la percepción o ante las cosas que conoce. Estamos involucrados recursivamente en esa circularidad. Por lo tanto, un juez jamás podrá ser independiente, imparcial. Un MP, un policía y todos los que conocen los hechos no lograrán jamás ser independientes, porque se tienen que emocionar, consciente o inconscientemente, para poder decidir los casos que conocen. El quinto mandamiento: las palabras con que explicamos nuestra conciencia de la realidad están comprometidas con las ideologías, con la cultura y con la mimética que cada quien reciba consciente o inconscientemente. La mimética es inconsciente. ¿Qué es la mimética? La mimética es la reproducción que hacemos inconscientemente de información que recibimos inconscientemente. Resulta que
Afortunadamente hoy se conoce que todo lo que hablamos aquí, todo lo que pensamos, todos los que pensamos y todos los que han pensado en lo que hayan pensado durante toda la humanidad, es energía que queda en el espacio. Esa energía vibra y ahí está vibrando en el espacio. Están todos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay lo que se llama el mime. Se usa mucho ahora, están hablando mal, pero usan el concepto meme. El meme está en inglés, pero el mime es español y quiere decir que es una unidad energética que lleva información y que está en el espacio. Y que dependiendo de los cerebros a los cuales la longitud de onda les llega y la captan, entonces esa información nos va llegando al cerebro y si nos gusta la incubamos, la guardamos sin darnos cuenta y la reproducimos. Repetimos las frases, repetimos los eslogans, repetimos las emociones o lo que se nos haya comunicado a través de esos memes. Pero resulta que esos memes no son uno o dos. También esos memes pueden ser millones de memes que forman lo que se llama un mimeplex. Acá abajo ustedes lo verían. Y los mimeplexes son masas gigantescas de información sobre un tema religioso, político, jurídico, científico, pero que nos llega y como nos gusta, entonces nos invade, nos llega, nos llena. Que el problema está en que nos llena tanto que invaden el llamado yo genético. Y entonces ese yo genético, pues ya no sé si soy yo o soy el yoplex. El yoplex es mi yo invadido. Pero yo tampoco sé en qué momento estoy hablando como yo invadido o como yo genético. Y cuando actúo tampoco sé si estoy actuando yo o está actuando mi yoplex. Y por lo tanto el señor juez no podrá decir quién actuó, si fui yo o fue el yoplex. Y ahí va a tener un problema sobre la persona que actuó. Y claro, esto habrá que seguirlo estudiando, habrá que seguirlo viendo, pero ya les queda a los abogados la duda de que ese sujeto que creemos imputable, a lo mejor no tiene ninguna imputabilidad, porque resulta que a lo mejor lo actuó totalmente inconsciente. Y como ya hemos dicho, todas las emociones las emociones y sensaciones que nos llevan a las decisiones y a las acciones son inconscientes. Después de que cometemos los hechos, somos conscientes de ello. Y entre el momento en que las neuronas deciden lo que se les da la gana y el gatillo que se dispara, hay 250 milisegundos. ¿Habrá tiempo entre esos 250 milisegundos para parar la acción? Puede probarse, tendría que probar el juez, que en ese tiempo hubo la posibilidad de parar la acción. Y bueno, pues ahí queda el problema para analizarlo y estudiarlo. El sexto mandamiento. No podemos reconstruir el pasado, pero con palabras lo podemos inventar. Y resulta que nadie puede regresar al pasado. El presente es un instante que pasa como un río. Piénsense ustedes en un río. Que ustedes se meten al agua y creen que el agua que está a su alrededor para. Pero el río fluye siempre. Pero nos da la sensación de que el agua que está a mi alrededor está parada. Ese es el presente, un instante en el cual creemos que estamos, pero que inmediatamente se vuelve pasado. Y resulta que nosotros del pasado no lo podemos reconstruir, aunque el derecho diga que se reconstruyen hechos. Porque estamos inventando lo que pasó. Estamos en una comedia de representación de un hecho que jamás será reconstruido como fue. No podemos reconstruir la emoción de las personas, no podemos reconstruir la velocidad, el tiempo, el espacio, las circunstancias de nada en el pasado. Entonces el derecho juega a que puede hoy, presente, pasado, construir un mundo pasado que queda en un expediente para el futuro. Pero esto es un juego, esto es una invención, esto no es serio. No podemos construir un hecho jurídico hoy que ocurrió porque es imposible. Lo que estaremos es inventando un hecho nuevo. Estaremos construyendo y recreando
algo que creemos que fue, pero que nunca será lo que construimos hoy, lo que fue. El séptimo tiene que ver que lo narrado como hecho jurídico nunca será lo ocurrido. Sí, estábamos diciendo, todo lo que ustedes me cuentan hoy, pues no será lo ocurrido por lo que ya hoy dijimos. Su mente ya les integró elementos, ustedes mismos ya construyeron una realidad para ustedes. Lo que siempre hemos creído que sabemos y que vemos, y que nos peleamos con alguien de que no ves eso así, no, para mí lo veo de otra manera, pero es que no es posible. No, pues sí es posible porque cada uno tiene su propia epistemología, su propio proceso de percepción, y le da el capto o el captado que el cerebro le da. Y por lo tanto, entonces, contemos lo que contemos, las cosas no fueron como lo contamos. Y si además de esto, un policía, un MP o un juez va a reconstruir el hecho con base en las 20 versiones que hay en el expediente sobre el hecho, pues él va a hacer una mezcla ahí de todo junto y va a decir este es el hecho, aunque ese hecho no tenga nada que ver con lo que ocurrió, como pasa siempre. El octavo mandamiento sería que los participantes del procedimiento penal entonces son distorsionadores de los hechos jurídicos que han ocurrido. Y por lo tanto, el mundo biológico individual del indiciado también se ve altamente alterado y distorsionado, porque todos invocan o dirigen las baterías contra un sujeto. Y por tanto, si construimos, o mejor, inventamos el hecho, estamos distorsionando el hecho original. Y además estamos distorsionando al sujeto al cual vamos a imputar la responsabilidad. Entonces, con palabras podemos, sí, no rehacer el hecho, sí podemos inventar un hecho nuevo. Y resulta que eso que queda ahí en el expediente llamamos verdad jurídica. Y al imputado le decimos que es peligroso social, como lo califica, y que tiende a la alta o tiende a la baja y todos estos juegos. Pero no se dan cuenta los abogados que nosotros somos en la mayoría inconscientes o inconsciente. Por tanto, si yo soy inconsciente, yo no me puedo conocer a mí mismo jamás, porque no sé cuánto porcentaje de inconsciente soy. Y menos el grupo interdisciplinario de un reclusorio me puede decir es que es peligroso en grado medio que tiende a la alta o a la baja. Es una invención brutal, porque si yo mismo no me puedo conocer a mí, menos otro u otros pueden decir que me conocen y pronostican mi personalidad o pronostican mi conducta futura. El noveno mandamiento implica que los intérpretes del derecho son distorsionadores también de las normas jurídicas. Esto que estamos diciendo respecto de los hechos, la percepción del mundo, de la conducta, de la mente que integra, de todo lo que estamos diciendo, pasa lo mismo cuando leemos la norma jurídica. Cada quien lee la norma jurídica y le da el sentido y le da la amplitud o la reducción de su propio lenguaje y de su propia mente. Y entonces resulta que la jurisprudencia se convierte en la gran distorsionadora. ¿Por qué? Porque ya no tienen ustedes una norma, sino que tienen 5 criterios o 20 jurisprudencias, incluso jurisprudencias contradictorias respecto de un mismo artículo, respecto de un mismo delito, respecto de una norma constitucional. Entonces ya la pelea es con 20, no es una pelea con 1. Si recordamos a Beccaria diría, hombre, es mejor los errores que nazcan de aplicar literalmente una norma que de errores que nacen de la interpretación de la ley que puede depender de la buena o mala digestión de un juez. Entonces imagínense, ¿no?, lo que esto nos dice. No podemos seguir jugando a meter gente a la cárcel, interpretando cosas, normas, hechos y a su vez construyendo personas criminales. Igual la reglamentación siempre se va más allá
o se queda corta respecto de la ley a la cual reglamentan, o más allá o menos de la Constitución que dice lo que diga, pero que la reglamentación hace lo que quiere. Y claro, como decía el maestro Peña, ahí está la dosis de poder que tienen todos los que quieren interpretar. Y interpretan con todas esas variables que nos mostró el maestro. Y por último, pues, el 10º mandamiento, que tanto para actuar como delincuente, como para actuar como testigo, como juez, como ministerio público, necesitamos de emociones. Sin emociones no es posible decidir. Se hizo un estudio respecto de un abogado precisamente, al cual por una operación le quitaron la zona o el pedazo de cerebro que tiene que ver con las emociones. Seguía ejerciendo el derecho, podía decirnos maravillas y darnos una conferencia, pero no podía diferenciar, o mejor, no podía decidir si tomarse un vaso de agua o darse un chocolate. No podía, no pudo, de plano. De ahí, casi por un error, se vino a saber que sin esas emociones las decisiones son imposibles. Pues bueno, estos 10 mandamientos, tengo una cantidad de pecados, pero con solo que ya sepamos los mandamientos y nos pongamos un día a leer estas cosas, nos va a dar un campo de acción a los abogados maravillosa, maravillosa. Acuérdense, nos va a superar, nos va a sacar de ese letargo que ya todos los días el mismo código, la misma norma. Qué barbaridad, qué pereza. No, pero esto los despierta a ustedes y decir qué bueno que sea derecho, porque por lo menos veo que esto se puede ver de otra manera. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias. Gracias, doctor, por su brillante disertación en relación a estos temas que marcan aquí un hito en la investigación, sobre todo para el cambio de paradigma del tema de la prueba, muy concretamente del testimonio. Recuerden ustedes que en la audiencia de juicio todo parte de la declaración de un testigo y bueno, los testigos finalmente, como les ha expresado el maestro, lo que van a hacer es relatar, hacer una narrativa de hechos percibidos y luego viene otro proceso que finalmente constituye la decisión del juez, que es la interpretación de esos hechos. Entonces yo creo que sí estamos en un momento importante dentro del sistema acusatorio como para poder plantear un cambio de paradigma en materia de prueba y que los abogados dejemos de ser un poco hipócritas o mucho hipócritas y trabajemos un lenguaje apropiado a lo que es propiamente la ciencia. Entonces aquí se marca, les digo, un hito para de alguna manera incorporar la ciencia a este gran desafío que tienen los jueces del sistema acusatorio. Vamos a pasar rápidamente a las respuestas de las preguntas que ustedes hicieron para poder cerrar esta jornada. Le damos el uso de la palabra a la maestra Iris. Gracias. A ver, aquí doña Erika me pregunta, dice, al establecer feminicidio, nosotros mismos como sociedad hacemos diferencia entre seres humanos. Bueno, por supuesto, porque el principio de igualdad es justamente mirar las diferencias. Esto es importante, ¿no? Pensamos erróneamente que el principio de igualdad señala que hay que tratar a todos por igual, pero resulta que si tratamos a todos por igual, el resultado es discriminación, ¿no? Entonces, la interpretación que se hace a través de los tratados internacionales es justamente que todos y todas somos igualmente diferentes y es indispensable mirar esas diferencias. A mí me ha servido mucho con mis grupos, estos últimos a quienes les estoy dando derecho penal, sugerirles que vayan a ver la muestra de feminicidio en el Museo de Memoria y Tolerancia. Esto nos permitirá mirar por qué es indispensable el tipo penal de feminicidio, ¿sí? No es lo mismo un homicidio que un feminicidio. Las razones son por cuestiones de género. Las matan porque las miran como inferiores, las miran como parte de su propiedad. Les sugiero que vean el video de este cantante, un grupero, no sé cómo se llama, que lo criticaron, lo bajaron, intentaron que se bajara el video,
Gerardo Ortiz, ¿no? Ahí se muestra perfectamente la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. A él le da un balazo, a ella la violenta verbalmente, la viola, la sodomiza, la tortura y finalmente la mete a un vehículo y quema el vehículo. Creo que hay diferencia, ¿no? Creo que hay diferencia. Y luego también dice aquí, la misma gravedad tiene la muerte de un hombre que de una mujer. Ambos son reprobables, por supuesto, y ambos están sancionados por los códigos penales, no hay duda. La pregunta es, ¿y los hombres que son maltratados por mujeres, que utilizan como motín de guerra a los hijos en un divorcio sin permitir una convivencia, o bien que utilizan a los hijos como objetos para ser mantenidos en caso también de divorcio? La perspectiva de género, todos tenemos género, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, la perspectiva de género permite mirar esas diferencias y la Corte ha dictado tesis jurisprudenciales justamente para mirar y para derribar estos estereotipos. Por ejemplo, en el caso del divorcio y de la custodia de los hijos, antes por cuestiones estereotipadas se daba a las madres de familia ese derecho de quedarse con la custodia. Hoy no, hoy dice la Corte, no, espérate, vamos a evaluar quién es si el padre o la madre, la persona más apta para quedarse con los hijos, ¿no? Entonces, ahí no hay duda. Y luego dice, ¿dónde quedan los derechos de los hombres? Les sugiero que revisen, ahí tenemos que ser muy sensibles. Yo, lo que me ha funcionado mucho en mis cursos es ir a la historia, ¿no? Vámonos a la historia, a los orígenes, desde la historia de la filosofía, la ciencia, ¿no? De cómo todos estos discursos desde la política, lo que decía Rousseau, por ejemplo, bueno, lo que dice la Biblia. Imagínense que la justicia, ¿no? Pensemos en el siglo III, en la época obscurantista, donde quemaban a las mujeres empoderadas, identificándolas como brujas. A través del Malleus Maleficorum, por ejemplo, que daba las indicaciones cómo identificar a las brujas, decían es que todas las mujeres son mentirosas porque vienen de un hueso curvo. Además, esta parte tan terrible, ¿no? Porque supuestamente el texto bíblico no venimos de un hueso del cerebro o de un músculo del corazón, no, venimos de un pedacito de una costilla, un huesito curvo ahí que nos sirve, o sea, para gran cosa. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los hombres? 1789, Revolución Francesa, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A partir de ahí están esos derechos del hombre, pero solamente del hombre y del ciudadano. La teoría de género ha sido tan generosa que permite visibilizar no solamente a las mujeres, sino a quienes pertenecen a otros grupos sociales que han sido discriminados, que han sido excluidos de esos derechos. Las personas con alguna discapacidad, los niños, las niñas, los viejos, las viejas, los homosexuales, ¿no? Solamente se protegía a las personas que cumplían con cierto estereotipo: hombres, blancos, occidentales, católicos, heterosexuales, ricos, sanos, ¿no? Todos los demás habíamos quedado excluidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un Instituto Nacional de las Mujeres y dicen, ¿pero por qué un Instituto Nacional de las Mujeres y no un Instituto Nacional de los Hombres? Porque todas las instituciones están pensadas solamente en el sujeto masculino, por eso. Entonces, ahí les sugiero que lean un poco de historia, ¿no? Toda esta parte de cómo se ha discriminado a las mujeres desde siempre. ¿Dónde termina el derecho de un hombre y comienza el derecho ¿dónde termina el derecho de una mujer y comienza el derecho de un hombre? Es una línea muy delgada. Ambos tenemos derechos, o sea, no tenemos por qué confrontarnos. Esa es otra cuestión. A través de la educación, en la familia, nos han educado a confrontarnos. Una forma de sexismo es justamente pensar que somos la media naranja,
¿no? Entonces ella es débil y él es fuerte, ella se somete y él manda, ¿no? Este dualismo sexual. Pues no, la verdad es que ambos somos la naranja completa, ambos tenemos todas las capacidades y la teoría de género justamente busca eso, o sea, no es la competencia, no es el poder vertical, sino un poder horizontal. Muy rápido, ¿cómo establecer medidas que sancionen y terminen con la misoginia institucional, que tengan además efectos educativos? ¿Cómo modificar los comportamientos machistas de todos los operadores del sistema? Y es muy similar a esta, cómo se desechan los estereotipos o prejuicios de género y se pueden desechar completamente los estereotipos y prejuicios de género. Yo creo que el primer paso es darnos cuenta, ¿no? De cómo hemos vivido, cómo hemos crecido en una sociedad que discrimina a todos. Discriminamos porque es alto, porque es gordo, porque es feo, porque es negro, porque es blanco, porque es... O sea, discriminamos por todo. Creo que esto tiene que ver también con la neurociencia. Creo que el cerebro está hecho para clasificar, ¿no? Y entonces clasificamos, pero discriminamos negativamente. Yo creo que eso es bien importante. Vamos a tardar varios años, ¿no? Ya eso está establecido, ya se ha calculado, más de 100 años vamos a tardar para reducir las brechas de género, pero yo creo que hay bastante, o sea, sí que hay políticas, hay un interés en la reducción de las brechas de género. Esto conviene a todos, esto trae riqueza. Los 10 países con mejor nivel de vida como Finlandia, Noruega, todos estos países del norte, su brecha de género es muy reducida. Entonces, cuando se reducen las brechas de género, también se reduce la violencia. Creo que a todos y a todas nos conviene y hacia allá vamos, ¿no? Y además, bueno, hay cada vez más instrumentos para poder identificar esta misoginia institucional. Creo que todos y todas debemos hacernos consciente, creo que debemos hacerla evidente. Ya lo que está pasando ahora, ¿no? Ya a través de las redes sociales, a través de las revistas, de los periódicos, nos indignamos. Antes no nos indignábamos frente a cuestiones como lo que hemos visto ahora. Gracias, muchas gracias. Maestro, por favor. Gracias. Cuenta, buenas tardes. Aquí me pregunta Pedro Luis Martín Loera, con relación a la reparación del daño con motivo de un arraigo. Aquí la pregunta no aplica, Pedro, con relación a al control difuso de la Constitución, porque la propia Constitución lo autoriza. Entonces, aquí va a ser un problema no de interpretación, sino de pruebas. Si realmente el sujeto activo del delito o el probable responsable sale absuelto o lo dejan en libertad y el arraigo fue arbitrario, bueno, pues sí tendrá derecho a una indemnización, pero por la mala actuación de los servidores públicos, no por contravenir la cuestión constitucional. Sin embargo, si nos tratamos de recargar en forma internacional, pues también por el corto tiempo, entre comillas, que dura el arraigo, no daría lugar a que te den la razón o darían la razón para el arraigo, porque si se va uno al amparo o lo que corresponda, pues las autoridades le van a meter celeridad al asunto y lejos de estar arraigado va a estar puesto a disposición o consignar el asunto. Pero insisto, no nomás del arraigo, sino en cualquier juicio civil, penal, laboral, si la autoridad actúa arbitrariamente, está en teoría la posibilidad de cobrarle al Estado esa mala función, ¿no? Esto está desde el 2004-2005, que está la ley, pero yo veo muy poca actividad por la falta de recursos en la mayoría de los casos de las personas que sufren esto. Todavía le tendrían que invertir con el pago de algún abogado y con el riesgo casi nulo de obtener beneficio, por lo que dije anteriormente de las autoridades que deben de recibir este tipo de asuntos, que le dan la vuelta, ¿no? Es decir, acá en el asunto que contaba la doctora y su servidor, el caso Radilla, pues no fue de un día para otro, tardó años eso en luchar.
más en implementarse. Entonces, ya la generación que le había tocado ni le tocó, ya se siguió, ¿no? En suma, si hay derecho, si se comprueba que la actividad fue arbitraria de la autoridad, hay la posibilidad. Y lo interesante de esta ley, que es lo ventajoso si es que se logra aplicar, es que sanciona cada acto administrativo irregular, no todo un proceso ni un procedimiento. Es decir, si fue irregular la detención, la puesta a disposición, el arraigo, la sentencia, lo que quieran, por cada acto de autoridad irregular se tendría derecho a una indemnización, pero es cuestión de prueba y de inventar una historia congruente, como diría el doctor, para que se la crean a uno ya de que fue arbitrario, ¿sí? Porque si se habla de arbitrariedad, pues están las autoridades en México, ahí se las gastan solito. Aquí hay otra persona que me dice, la maestra Bianca Saavedra. Efectivamente, me pregunta sobre por qué o no existe la medida cautelar privativa de la libertad oficiosa para el feminicidio. Y efectivamente no está. Creo que hay dos razones. La primera, un feminicidio federal, no sé si pudiera darse, y como está para la lista de delitos del Código Penal Federal, no podría estar. Dos, la más importante, no está en la lista de la Constitución. Es decir, que aunque lo pusieran aquí, no empataría con lo que dice la Constitución. Y finalmente, hacer una lista de posibilidades de delitos que creemos que requieran la medida cautelar privativa de libertad en forma oficiosa, va, como lo hemos platicado, como lo corroboró la doctora González, no tiene ningún sentido, porque el principio de este nuevo sistema es precisamente evaluar en todos los aspectos al inculpado. Es decir, en otras palabras, no porque haya ausencia en la lista de medidas cautelares oficiosas, no quiere decir que ya quede inmune a que el juez de control le puede imponer la medida cautelar privativa de la libertad. O sea, siempre y cuando el Ministerio Público la justifique, pero si el Ministerio Público no abra el pico, pues no tendría posibilidad el juez de decretarla, porque es una acción que debe tomar el Ministerio Público, ¿no? Y ahorita, por desgracia, desde el punto de vista de un litigante, si hay un cachito de la ley que te beneficia y otro que te perjudica, yo alegaría lo contrario. Todavía, aunque el juez me la impusiera, yo diría, como no es de las calificadas como oficiosa, me estás inventando, y aquí, como tú me estás sobre la marcha aplicando una ley, un artículo que no está, pues no sería justo, independientemente de que se la apliquen, ¿no? Es decir, aún aplicándosela durante el proceso podría cambiar la propia medida, pero de entrada, por desgracia, sí, en el elenco de los tipos penales que decidió el Código Penal Federal o la Constitución, no entra el feminicidio única y exclusivamente como medida cautelar privativa de la libertad en forma oficiosa. Hay que justificarla, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestro. ¿No tienen más preguntas? Bueno, miren, el día de mañana empezaremos a las 9:30 y los invitamos a escuchar una conferencia magistral de un fiscal argentino, es un fiscal argentino, Alejandro Alaya. Él es fiscal en asuntos de genocidio y también en delitos de lesa humanidad. Creo que es muy importante escucharlo para así hacer como una confrontación sobre los hechos que han vivido en Argentina con lo que se ha estado viviendo en este país a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, y ver cómo nosotros hemos estado tan rezagados en estos asuntos y bueno, cómo podemos transitar con el sistema acusatorio hacia la instalación de nuevas estructuras, de la modificación de ciertas instituciones. También tendremos al doctor Tenorio Tagle, al doctor Marco Lara y al doctor Rafael Estrada. Están invitados el día de mañana, aquí los esperamos y muchas gracias por su paciencia y su atención.